Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Después de la resurrección del Señor, los 11 discípulos fueron a verlo a Galilea, a la montaña donde Jesús los había citado. Al verlo, se postraron delante de él. Sin embargo, algunos todavía dudaban. Acercándose Jesús les dijo: Yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Días después de la resurrección, que había sido el jueves, pero la Iglesia lo traslada hacia el domingo, dada la imposibilidad de la celebración de la solemnidad de la Ascensión, el día entre semana, por siempre el acortamiento en el mundo entero de los días que son feriados y que coinciden con los preceptos. Pero sin embargo, trasladado del día 40 a este domingo, este séptimo domingo de Pascua, la solemnidad de la Ascensión le da el marco necesario al final casi del misterio pascual de Jesús, faltando esa última realidad del Pentecostés, que es el ciclo pascual entero en donde todos nos encontramos inmersos por el poder de Dios en esa transformación que Dios nos ofrece. Esa transformación que hoy la vemos constatada en la propia realidad de Jesús. Jesús que es el Mesías Salvador. Jesús que es Dios omnipotente, eterno como el Padre y el Espíritu en la gloria de la Santísima Trinidad. Pero Jesús, que en esa eternidad es la encarnación de ese Verbo divino, manteniendo la divinidad pero acercando a través de su humanidad en la persona de Jesús de Nazaret, acercando a través de esa humanidad el misterio de Dios y de la naturaleza humana. Ese acercamiento que se dio en la predicación, ese acercamiento que se dio en la revelación, ese acercamiento que se dio en la muerte y en la resurrección, rompiendo la imposibilidad de la criatura humana de participar plenamente de Dios al modo humano, pero que hoy se da en este misterio de la ascensión del Señor, se da en la contemplación del fin hacia donde toda la humanidad se dirige. Porque en esa humanidad de Cristo, esa humanidad de Cristo que murió en la cruz, esa humanidad de Cristo que resucita por el poder divino, esa humanidad de Cristo intrínsecamente ligada en él a la divinidad, que se manifiesta de una forma nueva y distinta, como vislumbrar la nueva creación. Esa humanidad de Cristo asciende hoy, es incorporada, por decirlo de alguna manera, al misterio mismo de Dios, de la ascensión del Señor.
La criatura humana está incorporada plenamente al misterio trinitario, porque Dios asumió en el cuerpo de Cristo, asumió la realidad de ser también parte de la creación, no solo como creador, sino asumiendo el cuerpo como criatura. Pero no es restrictiva de Cristo, sí es particular en Cristo. Cristo es único porque es Dios hecho hombre y que abre de esta forma el camino y la puerta para que nosotros lleguemos a Dios. Pero en esto, en este misterio de la ascensión, podemos entrever lo que va a pasar y lo que sucede con cada uno de nosotros. Nosotros, por el bautismo, fuimos hechos semejantes a Cristo y por lo tanto tenemos las mismas prerrogativas delante de Dios de la filiación divina que Jesús nos ofrece. Con lo cual quiero decir que este entrar de Jesús en el templo definitivo de la Trinidad con carne humana, glorificada ciertamente, pero carne humana al fin, es el anuncio de que también nosotros vamos así a vivir delante de Dios, de una forma participativa, no igual a la de Jesús, porque Él es la segunda persona de la Trinidad, pero sin embargo, de una forma participativa, también nosotros vamos a llegar humanamente, con cuerpo y alma, glorificado, transformado, por lo real, en la presencia de Dios. Porque lo que se da entre nuestra propia muerte y el día de la resurrección final, más allá de las explicaciones distintas que la teología ha hecho de esto, es como un compás de espera. Esa separación del cuerpo y del alma, que es la muerte, no es la realidad definitiva. Fíjense que la Escritura continuamente nos llama en los últimos tiempos a comprender, a entender como parte de los artículos de la fe, la resurrección de nuestra propia carne. También nosotros no sabemos la forma, pero vamos a resucitar como Jesús. Y también nosotros no sabemos la forma, vamos a participar plenamente del cielo, con el cuerpo nuestro también glorificado. Jesús asciende hoy a lo más alto del cielo, no para decir enseguida el prefacio de la misa, para alejarse de nuestra humilde condición humana, porque si no nos lo hubiera tomado en Belén o en Nazaret cuando se encarga. Sí, asciende así para abrirnos a nosotros las puertas del santuario del cielo. Aquí está la meta final de nuestra vida. Aquí está la finalización del recorrido de nuestra vida cristiana, llegar a participar de la gloria de Dios en la misma plenitud que Cristo nos hace partícipes a través de su misterio y de la adoración de ese misterio a cada uno de nosotros por el sacramento del bautismo. La fiesta de la Ascensión es el principio de nuestro camino al cielo. Es el principio de nuestra participación en Dios. Es como si la humanidad de Cristo hiciera material un camino que es solamente espíritu puro, que es solamente para quien tiene espíritu puro. Esta materialidad de la ascensión hace que el camino quede abierto para que nosotros también, con nuestra propia materialidad, podamos ir transitando. La ascensión es la apertura del camino, la apertura de la puerta, la apertura de nuestra incorporación a la participación de ese misterio de Dios. Pero en el mismo hecho de la ascensión está la advertencia. No basta para esto la contemplación del misterio. Fíjense que en la lectura de los Hechos de los Apóstoles, en donde se narra ese último episodio, tal vez con alguna simbología propia del que lo escribió, pero sin embargo es de Jesús que les reprocha que no se queden mirando al cielo, que esa contemplación del misterio de Cristo tiene que llevar
lleva a la inmediata acción de la transformación de la vida humana en divina. Es a la Iglesia, es a cada uno de los bautizados, es decir, a cada uno de nosotros y en primer lugar para con nosotros mismos, que nos queda la tarea que para caminar por el camino de Jesús tenemos que tratar también de hacer al modo de Jesús nuestra propia vida humana. No se da una cosa sin la otra. No serviría de nada imitar las virtudes de Cristo si no fueran para caminar el camino que conduce al cielo. Pero tampoco se podría mirar el camino si no tratamos de imitar a Jesús que recorrió